Modelo cliente-servidor. Es aquel modelo que intercambia solicitudes por medio del software cliente al software servidor. Consta de dos partes esenciales: los clientes que realizan una solicitud de algún servicio y a cambio reciben la respuesta, donde el servidor es el que recibe y procesa la solicitud, y devuelve una respuesta. Se dividen en tres arquitecturas que son: arquitectura cliente-servidor monolítica. Desde la aparición del mainframe, la industria de la tecnología de la información puso en práctica una forma sencilla de obtener un modelo cliente-servidor. En esa configuración, un host mainframe y un terminal tonto directamente conectado con el mainframe puede verse como un modelo cliente-servidor de una capa. Arquitectura cliente-servidor de dos capas. El cliente interactúa directamente con el servidor de bases de datos. La lógica de negocio se encuentra o en el cliente o en el servidor, de manera de procedimientos almacenados. Este modelo empezó a finales de los 80 con aplicaciones desarrolladas en redes LAN. Estas aplicaciones compartían archivos con lenguaje SBase. Cliente grueso. Intervienen equipos que no tienen características de mainframe y un cliente grueso inteligente, donde se ejecuta la gran parte del procesamiento. Por lo que el interfaz gráfico de usuario mantiene un entorno dominante para las aplicaciones del escritorio. Aparece un nuevo enfoque inicial, reemplazando el servidor de ficheros por el servidor de base de datos. Casi todo el procesamiento está en el cliente grueso utilizando un lenguaje SQL, la cual realiza peticiones al servidor de base de datos. Si la aplicación es complicada, el cliente es más grueso y necesita un hardware más potente para soportarlo. El ancho efectivo de la red se reduce cuando la carga de red tiene clientes muy grandes. Servidor grueso. Existe una configuración denominada cliente fino servidor grueso, donde el servidor de base de datos contiene los procedimientos almacenados. Pero contienen inconvenientes porque el desarrollo depende del software del vendedor cuando se utiliza este procedimiento almacenado, y si cambia la lógica de aplicación, cada base de datos debe modificarse, ya que estos están almacenados en conjunto con los datos. Para el transporte de base de datos como SQLnet, se utiliza para llevar transacciones de un lado a otro, pero es un proceso pesado. Este modelo presenta inconveniente al momento de trabajar con 100 usuarios. Evolución sistemas cliente-servidor. En la arquitectura de tres capas, en general en la arquitectura multicapa, el cliente implementa la lógica de presentación, cliente fino. El servidor o servidores de aplicación implementan la lógica de negocio. Los datos residen en uno o varios servidores de base de datos. Del lado izquierdo podemos observar un ejemplo de la arquitectura de tres capas. Una arquitectura multicapa se define con los siguientes componentes. Frontend proporciona la lógica de presentación. Backend proporciona acceso a servicios dedicados. Ejemplo, servidor base de datos. Middle layer permite a los usuarios compartir y controlar la lógica de negocio por medio del aislamiento de la aplicación real. Su función la hace de capa intermedia. El sistema cliente interactúa con la capa intermedia vía un protocolo estándar como HTTP o RPC. La capa intermedia interactúa con el servidor de datos backend mediante protocolos de base de datos estándar tales como SQL, ODBC y JSBC. Backend es la parte o rama del desarrollo web encargada de que toda la lógica de una página funcione. Consiste en el conjunto de acciones que pasan dentro de una web, pero que no podemos ver. Un ejemplo de esto es la comunicación con el servidor. En la segunda capa se encuentra la lógica de la aplicación, lo que hace es comunicarse mejor con el cliente. Esto quiere decir que traduce lo que el cliente solicita a la base de datos y la base de datos devuelve una respuesta acorde a lo que necesita. Como la lógica de negocio funciona en conjunto con el servidor de aplicaciones, provee escalabilidad y aislamiento, lo que resulta factible al momento de realizar cambios en esta. La arquitectura de tres capas se convierte en n capas al momento de integrar y acoplar más servidores a la segunda capa o capa intermedia. Ventajas de la arquitectura cliente-servidor de tres capas o multicapas. Interfaz. Los cambios en la interfaz son independientes, por lo tanto, no se congestiona la aplicación con los nuevos requerimientos. Capa de aplicación. Gracias a esta capa los clientes obtienen los datos netos para lo que necesiten, excluyendo datos extras, evitando así los conocidos cuellos de botella de la red de comunicación, que son los que se producen cuando la comunicación entre dos dispositivos carece del necesario ancho de banda para completar una tarea de forma rápida.
Modificaciones. Si la lógica de negocio debe modificarse, el que se actualiza es el servidor. A diferencia de la arquitectura de 2 capas en donde debe modificarse el cliente en los cambios de la lógica. Cliente. No comparte base de datos ni operaciones de red, por lo tanto, funciona de forma eficaz y rápida sin necesidad de saber cómo funciona internamente. Bases de datos. Al momento que se agrupan, se comparten con diversos usuarios y esto reduce el coste de licencia, las que están asociadas con las licencias por usuario. Capa de datos. Utiliza SQL estándar, por lo que hace que la base de datos sea independiente a la organización. Lógica de la aplicación. Java, C o COBOL son sus lenguajes estándar.